En 1994, la Organización Mundial de la Salud estableció unos criterios para el diagnóstico de la osteoporosis basados específicamente en el nivel de densidad ósea establecidos por DEXA. Así se consideran las siguientes posibilidades: normal, menor o igual a una desviación estándar, que es que el de adulto joven es T mayor a -1, osteopenia o baja masa ósea, más de una desviación estándar, pero menos de 2.5 desviaciones estándar que el de un adulto joven, que vendría siendo T mayor a -1 y menor a -2.5. Osteoporosis, 2.5 desviaciones estándar o más que el de un adulto joven, que vendría siendo T menor a -2.5. Osteoporosis grave o establecida, 2.5 desviaciones estándar o más que el de un adulto joven, pero con fracturas por fragilidad. La verdad. Uy, se me salió, perdón. Patogénesis de la osteoporosis. En todos los tipos de osteoporosis, la anomalía básica es una alteración de la secuencia de remodelación ósea normal a nivel tisular. El hueso está en constante renovación gracias a las unidades de remodelado óseo constituidas por osteoclastos, que inician el remodelado destruyendo pequeñas porciones de hueso, y los osteoblastos, que van a sustituir dichas pérdidas formando hueso nuevo. En condiciones normales, la fase de resorción dura 2 semanas y la deformación ósea 3 meses. Para que la masa ósea no disminuya, es necesario que la cantidad de hueso formada por los osteoblastos sea igual a la destruida por los osteoclastos. Es lo que se conoce como balance cero. Si esto no ocurre, como sucede a partir de los 40 años o incluso algo antes, donde la cantidad de hueso formada por los osteoblastos es menor que la destruida por los osteoclastos, se produce un balance negativo, con lo que la resorción excede la formación. El balance negativo se produce con edad, se debe, por un lado, a una disminución en la formación ósea, debido tanto a un descenso del número de osteoblastos por disminución de precursores de su diferenciación y de su supervivencia, como un descenso de su actividad individual. Esto también se debe a que hay disminución de factores estimulantes en estas células en el microambiente óseo, lo que se ha atribuido en algún caso al aumento de los radicales ROS, y por otro lado al incremento de la resorción ósea por aumento de la actividad osteoblástica. Este aumento de actividad de los osteoclastos se acompaña de un mayor número de unidades de remodelación ósea, lo que da lugar a lo que se conoce como aumento del recambio, potenciando la pérdida de la masa ósea. Las formas de osteoporosis en que este factor juega el papel primordial se denominan osteoporosis de recambio alto. El ejemplo más característico de aumento de recambio es la menopausia. La resorción ósea aumenta un 90% después de la menopausia, como puede ser valorado por los marcadores de resorción ósea, mientras que la formación ósea aumenta solo un 45%, como puede ser valorado por los marcadores de formación ósea. Existen algunas formas de osteoporosis en las que el recambio óseo no está aumentado, como por ejemplo osteoporosis idiopática del varón. El factor responsable de la mayor pérdida de masa ósea es el aumento del recambio, y esto es debido a su vez a la deficiencia de esteroides sexuales gonadales y un hiperparatiroidismo fisiológico secundario. Con el envejecimiento se produce una disminución en la síntesis de 1.25. En el riñón, lo que disminuye la absorción intestinal del calcio con un aumento secundario de la secreción de PTH, la cual estimula la actividad de los osteoclastos con factores principales de la pérdida de la masa ósea. Como consecuencia de todo ello, aumenta el riesgo de fractura, ya que la masa ósea es el determinante principal de riesgo de fractura. Se considera que el aumento de recambio óseo producido por la depresión estrogénica de la menopausia afecta sobre todo el hueso trabecular, por lo que dispone a la fractura vertebral. Vamos a ver, clasificación de osteoporosis. De acuerdo con la distribución de la enfermedad, la osteoporosis se puede dividir en osteoporosis generalizada. La disminución de la densidad ósea afecta mayoritariamente a todo el esqueleto, especialmente al axial y el extremo distal de los huesos largos. Este grupo es al que pertenece la definición de osteoporosis de la WOW. Es secundario a la edad y la pérdida del soporte hormonal. La osteoporosis juvenil y enfermedades congénitas como la osteoporosis imperfecta son causas raras de osteoporosis generalizada, osteoporosis regional. La pérdida de densidad ósea está confinada a una región o a un segmento del cuerpo. Ejemplos clásicos de osteoporosis regional son la atrofia por desuso después de inmovilización prolongada, a la atrofia de Sudeck o distrofia simpático refleja,
Osteoporosis localizada. La pérdida de densidad ósea se restringe a regiones focales del hueso, como ocurre en la artritis inflamatorias o infecciosas. De acuerdo con la clasificación de Rix, hay dos subtipos en la clasificación de la Clínica Mayo. Osteoporosis tipo 1, causa de pérdida de estrógenos, vista en mujeres posmenopáusicas de 55 a 65 años. Afecta al 10% de las mujeres durante los primeros 20 años después de la menopausia. Se produce en la mujer como consecuencia del cese de la función ovárica. La pérdida ósea se acelera y afecta especialmente el hueso trabecular, siendo características las fracturas vertebrales por aplastamiento y las de la extremidad distal del antebrazo, fractura de Colles. En este caso, la función paratiroidea está disminuida. Osteoporosis tipo 2 causa envejecimiento, se produce en ambos sexos en edades más avanzadas, mayores a los 70 años, como consecuencia de la pérdida de cantidad y alteración de la calidad ósea que tiene lugar con el transcurso de los años. La velocidad de pérdida ósea en este caso no es tan acelerada, afecta tanto el hueso trabecular como el cortical, siendo características las fracturas de cadera, de pelvis, húmero proximal y vértebras, cuñas múltiples. Afecta al menos a la mitad de las mujeres mayores y a la cuarta de los hombres en ese rango de edad. Este tipo de osteoporosis está asociada con un tipo de hiperparatiroidismo secundario donde está disminuida la absorción de vitamina D. Suplemento de calcio y vitamina D pueden disminuir los cambios de cadera y fracturas de las vértebras de este grupo. Osteoporosis idiopática, que es de acuerdo con la causa. Esta rara entidad ha sido descrita en hombres de mediana edad, se asocia a un rápido recambio óseo y es con frecuencia transitoria y reversible en pocos años. No se conoce la causa. Se relaciona con un aumento de la secreción de interleucina 1 por los monocitos y una secreción pulsátil de hormona paratiroidea. Osteoporosis juvenil. La osteoporosis idiopática juvenil, GIO, se caracteriza por un inicio prepuberal y remisión espontánea con progresión en la pubertad. No tiene predilección por sexo. La formación ósea es normal. La responsable parece ser un aumento de la actividad osteoclástica. Hay osteopenia generalizada con una calidad ósea normal. Son comunes las fracturas metafisiarias de huesos largos y el colapso vertebral es de curso agudo, rápido y agresivo. Antes de hacer este diagnóstico hay que excluir primero con una investigación meticulosa la leucemia aguda y el linfoma. Osteoporosis primaria o secundaria. La osteoporosis senil e involutiva pertenece a la categoría de osteoporosis primaria. La osteoporosis secundaria es más del 40% en el caso de las mujeres y más del 60% en el caso de los varones. Son aquellas asociadas con enfermedades hereditarias o adquiridas a una alteración fisiológica. En la osteoporosis secundaria hay una causa evidente de pérdida de masa ósea, por ejemplo, tratamiento con corticosteroides o hipogonadismo con testosterona baja. La osteoporosis secundaria a corticoides afecta fundamentalmente al hueso trabecular y se correlaciona con la dosis y duración del tratamiento. La causa más frecuente de osteoporosis secundaria es la inducida por glucocorticoides. En la osteoporosis primaria la alteración básica no es tan clara. Son anormales las actividades de las células óseas, osteoblastos responsables de la formación de hueso y los osteoclastos responsables de la reabsorción ósea. En la mayoría de los enfermos, niveles hormonales son normales. No hay exceso de hormona paratiroidea ni déficit de la vitamina D, estrógenos, andrógenos o de calcitonina. Todas las mujeres después de la menopausia son deficitarias en estrógenos, pero no todas desarrollan osteoporosis. La Sociedad de Densitometría Clínica. La Sociedad Internacional de Densitometría Clínica recomendó en el 2003 hacer siempre una evaluación médica para descartar causas secundarias de baja densidad ósea. Como se ha indicado, el Z-Core compara la densidad ósea del paciente con la densidad ósea esperada para un individuo de su misma edad y raza. Un Z-Core por debajo de -2 sugiere la posibilidad de causa secundaria de baja densidad ósea. El 95% de los pacientes tiene un Z-Core de -2 a 2. Solo el 2.5% tendrá un Z-Core por debajo de -2. En estos casos está justificado buscar una causa secundaria. Uno de los primeros estudios de causas secundarias de osteoporosis fue publicado en 1989 en la Universidad de Kansas. En este estudio se consideraban las siguientes causas o factores de riesgo para el desarrollo de la osteoporosis: endocrinas, menopausia precoz, densidad mineral, uso de glucocorticoides, gastrointestinales, malabsorción, enteropatía sensible al gluten,
encamamiento prolongado, etc. En el caso de los hombres, el 50% de los casos son osteoporosis secundarias, hipogonadismo, tratamiento con glucocorticoides, alcoholismo, inmovilización, etc. Para descartar otras causas de osteoporosis, se recomienda que las mujeres posmenopáusicas se realicen análisis de laboratorio calcio sérico, PTH, calcio en orina de 24 horas y en mujeres con reemplazamiento de hormona tiroidea. La TSH, la Asociación Americana de Endocrinología Clínica AACE, en el 2001 y 2003 recomiendan que la evaluación inicial de la mujer con osteoporosis incluya analítica completa bioquímica sérica que incluya calcio, fósforo, proteínas totales, albumina, enzimas hepáticas, fosfatasa alcalina, creatinina y electrolitos, y la excreción de calcio en orina. Posteriormente, han sido la Sociedad de Menopausia de Norteamérica en 2006 y la Fundación Nacional de Osteoporosis en el 2008, la NOF, los que recomiendan realizar estos test de laboratorio en mujeres posmenopáusicas previo al inicio del tratamiento para descartar causas secundarias de osteoporosis. En el caso de los hombres, los test de laboratorio son similares añadiendo los niveles de testosterona, factores de riesgo para el desarrollo de la osteoporosis. La edad y el sexo son los dos principales factores de riesgo. Desde la cuarta década en adelante se destruye más el hueso del que se forma y ese desbalance aumenta con la edad. El riesgo de osteoporosis es 10 veces mayor en una mujer de 80 años que en una de 50 años y aproximadamente 10 millones de personas osteoporóticas que hay en Estados Unidos, 8 millones son mujeres. No, repito, el riesgo de osteoporosis es 10 veces mayor en una mujer de 80 años que en una de 50 años y aproximadamente 10 millones de personas osteoporóticas que hay en Estados Unidos, 8 millones son mujeres. A los 50 años, la prevalencia es 3 veces mayor en las mujeres que en los hombres. La osteoporosis es más frecuente en la mujer que en el hombre por tener menor pico de masa ósea, menor tamaño óseo durante la menopausia, se acelera la pérdida ósea y mayor longevidad. Los factores de riesgo para el desarrollo de osteoporosis según la National Osteoporosis Foundation, NOF, factores mayores, historia personal de fractura en etapa adulta, historia de fractura por fragilidad en familiar de primer grado, bajo peso corporal de 50 kilogramos, índice de masa corporal menor de 19 en mujeres, tabaquismo actual, uso de corticoides, dosis iguales a mayores a 5 miligramos de prednisona, factores adicionales, deficiencia estrogénica temprana antes de los 45 años de edad, problemas de visión, demencia, fragilidad, caídas recientes, baja actividad física, baja ingesta de calcio e ingesta de alcohol. Diagnóstico de la osteoporosis. A ver, las pruebas de imagen. Incluyendo en este apartado la radiología convencional DEXA, morfometría, tomografía computarizada cuantitativa, ultrasonido cuantitativo, la resonancia magnética de alta resolución con biopsia virtual. Los exámenes generales. Historia clínica, registrar la altura, será muy útil en el siguiente seriado del paciente. Examen físico, cifosis, abdomen protuberante, dolor en la palpación de las costillas, tocan el borde pélvico, espasmo de la musculatura paravertebral y pruebas de laboratorio, perfil bioquímico, hemograma y VHS, metabolismo de calcio y fósforo, para descartar osteomalacia, hiperparatiroidismo, hipercalcemias secundarias a tumores o metabólicas, función hepática, creatinina, protoinograma, si se sospecha mieloma, hormonas tiroideas y TSH, hipertiroidismo, LH, testosterona, hipogonadismo. Manifestaciones clínicas de la osteoporosis. Es una enfermedad completamente asintomática. Existe un periodo largo de latencia, epidemia silenciosa, dando solo clínica cuando se producen las complicaciones, las fracturas, el dolor, la deformidad y sus consecuencias. Es por tanto fundamental valorar a las personas con riesgo para realizar un diagnóstico precoz y un tratamiento eficaz. Aunque la pérdida de masa ósea es generalizada, las principales manifestaciones aparecen en el esqueleto axial. Las manifestaciones clínicas son entonces típicas. Las fracturas se producen en sitios característicos columna lumbar, en los lugares de mayor carga y tensión, en la unión toracolumbar de 12, L1, y la columna torácica media de 7, D8, cadera, antebrazo, etc. Ante traumatismos mínimos tales como elevar un peso pequeño al toser, al levantarse, son fracturas por fragilidad. Solo la mitad de las fracturas presentan unas manifestaciones clínicas llamativas, el resto no tienen dolor o presentan pequeñas molestias.
Como consecuencia de las fracturas se produce una disminución de la altura que puede ser importante entre 5 y 15 centímetros. Aparece una cifosis bastante típica o joroba con obesidad. Hay espasmos de la musculatura paravertebral y la piel se adelgaza, signo de McConkey. El dolor, el miedo a nuevas fracturas limita la actividad de los pacientes disminuyendo su calidad de vida. La fractura de columna se confirma con una radiografía lateral de columna y suele producirse en vértebras dorsales bajas y lumbares, por lo que hay que pensar en otra etiología cuando aparece una región dorsal alta. Epidemiología de la osteoporosis. La osteoporosis es un factor de riesgo de fractura. Podemos distinguir entre osteoporosis sin fractura, se diagnostica mediante densitometría ósea o ultrasonidos, y osteoporosis con fractura, también llamada osteoporosis establecida, más fácil de cuantificar. En las fracturas osteoporóticas es característico que en los primeros años de la menopausia, alrededor de los 60 años, se produzcan fracturas del extremo distal del radio, fractura de Colles, costillas y vértebras, afectan el hueso trabecular, con una proporción mujer entre 8:1. A partir de los 70 a 75 años se producen fracturas de fémur proximal, afectan el hueso cortical, con una proporción mujer-hombre 2:1. Prevalencia densitométrica de la osteoporosis en España. La osteoporosis es la enfermedad metabólica ósea más prevalente. La prevalencia real de la osteoporosis es difícil de cuantificar, ya que se trata de una enfermedad sintomática hasta la aparición de las fracturas de Carbonell y Colles. La cifran en España en 3.700.000 personas, de las cuales 1.000 millones son hombres. 3.700.000 personas, de las cuales 1 millón son hombres. A pesar de su elevada prevalencia, menos del 30% de los pacientes está diagnosticado y menos del 10% tiene tratamiento. Consecuencias de la osteoporosis. La pérdida de masa ósea a la edad es sintomática, por lo tanto la morbilidad de la osteoporosis secundaria a las fracturas ya hemos que se trata de fracturas por fragilidad, se producen ante un traumatismo mínimo. Son la consecuencia clínica más importante, haciendo de la osteoporosis un problema internacional de salud pública por el significativo aumento de la morbimortalidad que producen con mayor incapacidad funcional y una importante pérdida de la calidad de vida de los pacientes. Las fracturas de cadera son las que producen mayor morbimortalidad. Provoca una mortalidad cercana al 30% el primer año y más de la mitad presentan algún grado de incapacidad. Y las que más costes ocasionan a la sociedad en Europa, los costes directos de las fracturas osteoporóticas se estiman en 36 billones anuales. Las fracturas del extremo distal del radio o fracturas de Colles suelen ser las más tempranas en el aparecer, por lo que sus complicaciones tales como rigidez, limitación funcional, compresiones, etc. pueden sufrirse durante décadas. Dichas fracturas son 4 veces más frecuentes en las mujeres que en los hombres y muestran diferente comportamiento en relación al paso del tiempo según el sexo. Aumentan linealmente de los 45 a los 60 años y posteriormente se estabilizan en las mujeres y se mantienen constantes en los varones de los 20 a los 80 años. La posibilidad de fractura osteoporótica en las mujeres de 50 años excede el 40% en países desarrollados. Para la fractura de cadera sola excede el 20%, en el caso de los hombres es la mitad que en las mujeres. El número de fracturas osteoporóticas tanto en hombres como en mujeres va a aumentar debido al envejecimiento de la población, más del triple en los próximos 50 años. El mayor aumento va a ocurrir fuera de Europa y Estados Unidos, particularmente en Asia y Latinoamérica. Las fracturas osteoporóticas suponen una estancia en el hospital superior a la del infarto de miocardio, diabetes, cáncer de mama o próstata. La incidencia de fracturas de cadera aumenta exponencialmente con la edad. Las fracturas vertebrales originan una gran morbilidad, siendo las fracturas osteoporóticas más frecuentes y llegan a afectar a casi el 50% de las mujeres mayores de 70 años. Las fracturas de pelvis están asociadas